Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con Rigoberto Macías, profesor de música y también emprendedor de un proyecto muy innovador de una escuela online que todos podéis encontrar por internet con el nombre de Ars Música. Hola Rigoberto, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista para Sictus. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación a este interesante proyecto de Sictus. Y nada, pues estoy aquí para responder a todas las preguntas y bueno, decir todo lo que me queráis preguntar y aportar algo de valor, espero. Sí, sí, por supuesto. Me imagino que, bueno, como tu día a día es de emprendedor, te debes considerar la persona adecuada, ¿no? También para realizar esta entrevista. A ver, sí, el mundo del emprendimiento es bastante complejo. Y es ese tipo de profesiones, si lo queremos llamar de alguna manera, si se puede decir que el emprendedor es un profesional, de hecho lo es, ¿no? Y creo que se aprende con la práctica. Desde luego que yo lo único que puedo contar aquí es mi experiencia personal, lo que he vivido, todos mis fracasos, porque de los fracasos es cuando más se aprende. Y bueno, pues cualquier otro emprendedor puede darte el mismo valor de información siempre y cuando pues haya hecho este proceso de aprendizaje, haya fracasado y haya aprendido, ¿no? ¿Nos podrías decir de manera así sintetizada qué significa emprender para todos aquellos que nos estén escuchando y tengan algunas dudas? Bien, bueno, esto es uno de los conceptos que se dicen muy fácil, pero después llevar a la práctica es complejo, ¿no? Emprender es simplemente aquellas personas, ¿no?, que hacen un proyecto en este caso para ofrecer servicios, para ofrecer productos que solucionen los problemas de las personas y que, bueno, precisamente el emprendedor es quien emprende este proyecto, quien está al frente del proyecto, quien es el responsable absoluto del proyecto y de su aplicación, ¿eh? Es decir, que tiene una idea, pero si quieres más adelante lo hablamos, la idea es, digamos, la parte menos importante, si es importante, ¿no? Pero es más bien la aplicación de esa idea la que realmente tiene el arte, ¿no? De lo que se considera emprender. Entonces, pues simplemente eso, un emprendedor es alguien que emprende un proyecto para ofrecer productos, servicios que solucionan los problemas de las personas. ¿Crees que cualquier persona puede emprender? Cualquier persona puede intentar emprender, eso sí, es decir, el emprendimiento es muy democrático, ¿no? Es decir, cualquier persona puede comenzar un proyecto. Ahora, la verdad es que no todos los proyectos tienen éxito, hay un porcentaje muy alto de fracaso y ahí no está realmente el problema está en la perseverancia. Entonces, si me dices, cualquier persona puede emprender, yo te digo, cualquier persona tiene la perseverancia para poder fracasar o replantear varias veces el proyecto y la paciencia sobre todo, ¿no? Entonces, si tienes ese par de cosas y además tienes el deseo de aprender cosas nuevas, pues entonces yo creo que si reúnes eso, digamos que tienes ya el 80% de lo que se requiere para emprender y aprender constantemente, ¿no? Entonces, decirte que no todas las personas tienen estas características o quieren tener estas características, ¿no? Entonces el emprendimiento cualquiera lo puede hacer, pero no todos consiguen el éxito. Y tú que, si tuvieras que responder a la siguiente pregunta, ¿qué nos dirías si te dijera desde tu experiencia, tú has sentido que el hecho de emprender te hace más libre? A ver, es una pregunta difícil, compleja y depende de la experiencia de cada emprendedor, pues te puede decir diferentes cosas, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que emprender te hace absolutamente libre, ¿vale? Porque cuando tú trabajas por cuenta ajena, pues está muy bien, recibes un salario a final de mes, esa es la verdad, ¿no? Y la seguridad, entre comillas, porque si la empresa para la que trabajas o la institución, pues, digamos, tiene problemas, pues te terminarán echando del trabajo, ¿no? Entonces, seguridad entre comillas, ¿no? Es decir, más bien no tienes que preocuparte por los problemas que hay al frente, ¿no? En la línea de fuego, como digamos, cuando eres trabajador por cuenta ajena no estás en esa línea de fuego, sino que estás, pues, detrás, ¿no? Entonces, no te das cuenta de los problemas reales que hay, ¿no? Frente a una empresa, por ejemplo. Entonces, te hace más libre porque puedes decidir
¿no? Puedes decidir por ti mismo, es decir, te llevas el timón del barco, ¿no? Eres el capitán del barco y bueno, o uno de los capitanes u oficiales del barco, porque si emprendes con socios, pues estás al frente, ¿no? Tienes que llegar a acuerdos y tal, pero estás al frente. Y eso te hace libre y tienes la libertad de decisión de muchas cosas. Y también, por otro lado, decir la responsabilidad, ¿no? Porque la libertad también conlleva mucha responsabilidad. Entonces hay que tener esos nervios, hay que tener ese carácter, ¿no? De tener esa responsabilidad porque sabes que todo depende de ti al 100%. Y más aún, si tienes, por ejemplo, trabajadores, ¿no? Si tienes trabajadores, pues también tienes esa responsabilidad, ¿no? De sacar adelante el sueldo de esos trabajadores y también no solamente el sueldo, sino a sus familias, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad, pero que también conlleva una gran libertad, porque un trabajador por cuenta ajena, lo que tiene es que no es libre de disponer de su tiempo, ¿no? Tú, si tienes un horario por ejemplo, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes o de lunes a sábado, tienes que cumplir, porque como no cumplas, pues te echan del trabajo o te quedas sin cobrar a fin de mes. Y cuando tú eres emprendedor y llevas las riendas del proyecto, pues depende cómo te lo montes, eres más, digamos, más, tienes más tu tiempo, es decir, eres más propietario de tu tiempo. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que hay en la vida, y aquí entra ya un poco de perspectiva subjetiva, de filosofía de vida, pero para mí el tiempo es una de las cosas más valiosas que puede haber en la vida. Entonces, cuando eres emprendedor, pues eres dueño de tu tiempo, y por eso yo siempre digo que ser emprendedor te hace más libre. Muy bien. Y desde tu perspectiva, ¿crees que una persona sorda puede emprender? Bueno, sabes que Sictus trabaja con temas relacionados con la comunidad sorda y por eso nos interesa especialmente también esta pregunta. Oh, claro que sí, por supuesto. Cualquier persona puede emprender, ¿no? Si tiene bien sus capacidades intelectuales, pues por supuesto que sí, ¿no? Y una persona sorda no es la excepción, claro que puede emprender. ¿Qué tiene que hacer una persona sorda para emprender? Pues lo mismo que tendría que hacer una persona oyente, ¿no? Simplemente pues ver, observar qué cosas necesita la gente, es decir, qué problemas tiene la gente, qué necesidades tienen las personas, y en base a eso, pues satisfacer esas necesidades de la manera más efectiva posible, y simplemente ser muy observador, ¿no? Cualquier persona puede emprender, entonces simplemente decir que para poder emprender hay que tener ese empuje, pero también al mismo tiempo, si tienes ese empuje o cierto riesgo de hacer las cosas y no te importa, pues además tienes que tener también la actitud y la aptitud para aprender, porque emprender no solamente es decir, empiezo un proyecto mañana y ya está, ¿no? Sino que tienes que saber una serie de técnicas, una serie de herramientas, una serie de estrategias bueno, que si no las sabes, pues no las sabes, ¿no? Hay que aprenderlas, porque sin todas esas herramientas, todas esas técnicas, todas esas estrategias que se tienen que estudiar y aprender, pues es difícil poder llegar a tener éxito, ¿no? Entonces, cualquier persona puede hacerlo siempre y cuando esté dispuesto a cumplir con todas estas cosas que os he comentado. Y estar dispuesto también a fracasar, ¿no? También más de una vez y todo lo que ello supone, me imagino. Claro, claro, este aspecto es muy importante porque digamos que imagínate que hay 10 emprendedores que tienen 10 proyectos distintos, pues al final de esos 10 proyectos solamente triunfarán uno o dos, es decir, que 8 o 9 fracasarán, ¿no? Y es así como van las estadísticas. Y entonces, pues, que hay que tener conciencia desde que vas a emprender un proyecto desde el principio de que, pues bueno, a la primera no te van a salir las cosas, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o quinta vez sí, pero si tienes la perseverancia y la aptitud para aprender de tus fracasos y de corregir esos errores, pues es que la fórmula no tiene equívoco, es decir, que terminarás triunfando, ¿vale? Porque no hay nadie en el mundo, ni siquiera un profesor de universidad, ni siquiera otros emprendedores con mucha experiencia que puedan asegurarte al 100% que tu idea de negocio y su aplicación vaya a triunfar, ¿vale? De hecho, hay grandes empresarios
que han fracasado mucho. Por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? El fundador de Apple, que fue de hecho, es uno de los emprendedores más capaces, fue uno de los emprendedores más capaces de toda la historia del emprendimiento y de la empresa, y que creó una de las marcas más potentes que todavía hoy lo siguen siendo y lo seguirán siendo de muchos años, ¿no? Fue, digamos, pues un genio en el emprendimiento. Pues él tuvo que fracasar muchísimas veces para conseguir triunfar, pero bueno, una vez que has fracasado, pues entonces con que triunfes una vez ya es más que suficiente para coger el hilo, ¿no? Y seguir llevando proyectos. Pero ¿qué quiere decir esto? Que ni siquiera el emprendedor más experimentado, el empresario más experimentado, cuando empieza nuevos proyectos, nuevos negocios, ni siquiera él puede tener la seguridad de que su proyecto va a triunfar al 100%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que tener la sangre, digamos, tenemos que tener la fuerza para estar preparados para fracasar. Pero hay una cosa que es muy importante, no es fracasar por fracasar, es decir, no todos somos aquí unos fracasados, ¿no? Parece que esta entrevista, la palabra fracaso sea la palabra clave, ¿no? Pero, sino que el fracaso tiene que ser rápido y barato, ¿vale? Porque si el fracaso digamos, tardas mucho tiempo en fracasar y te cuesta mucho dinero, pues entonces, mal asunto, ¿no? Lo que Y poner aprenden los de nuestra parte empresarios, para que sea constructivo, ¿no? exactamente, lo que aprenden los empresarios cuando emprenden, los emprendedores, es a fracasar rápido y barato, porque entonces habrás puesto una idea de negocio, que es lo que se hace, testear una idea de negocio, es decir, ponerla rápido en el mercado cuanto antes, sin que te cueste mucho tiempo, sin que te cueste mucho dinero, lanzarla y ver si funciona, ¿no? Si al cabo de un mes, 2 meses ves que no funciona, pues fuera, a por lo que sigue, ¿no? O en su caso, virarla un poco, cambiar un poco las cosas que no funcionan y convertirla en una idea, en un proyecto que sí funcione. Pero entonces tienes que ser capaz de observar todas aquellas cosas que te digan, mira, por aquí no va la cosa, va por acá, ¿no? Entonces haces un poco de cambios en el proyecto para conseguir que sea más eficiente. Sí, porque por lo general creo que se tiene una idea muy negativa, ¿no? del fracaso. Tengo entendido que en otros países como Estados Unidos es muy diferente. Hombre, claro, sí. De hecho, en Estados Unidos fracasar en proyectos, en emprendimientos, se ve como algo positivo, ¿no? En muchas entrevistas de trabajo, cuando van a contratar a alguien para un puesto importante dentro de una empresa, ¿no? Como puede ser el CEO, ¿no? Que es el encargado de llevar un proyecto adelante, pues una de las cosas que miran de estas personas que van a ocupar puestos altos dentro de la empresa es en cuántos proyectos ha fracasado previamente, ¿no? Entonces, si llega alguien, quiere ser el gerente o el administrador de una empresa y nunca ha fracasado, pues no lo contratarán, porque porque es muy, muy sencillo, ¿no? Es decir, vas a venir aquí a experimentar a la empresa, a fracasar. Si has fracasado con otras empresas antes, habrás aprendido y no vas a cometer esos errores aquí. Entonces, es así de sencillo, ¿no? Sí, es En muy el mundo, interesante este en el dato. mundo hispanohablante es totalmente distinto, ¿no? Y quizá por eso ser emprendedor dentro del mundo hispanohablante es un poco más complejo desde el punto de vista social, porque si ven que fracasas ya dicen, no, este ha fracasado, no sabe lo que hace, es un perdedor. No, fracasar no es ser un perdedor, fracasar es aprender y ser Claro, mejores. sí, sí, muy interesante. Entonces, así para resumir, ¿cuáles dirías que son los pasos que se tienen que seguir para emprender? Para emprender, bueno, si ya estás seguro de que quieres emprender, Ujú. ¿vale? Lo primero es ver cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿vale? Desde el punto de vista más personal y desde el punto de vista también profesional, es decir, qué cosas sabes hacer, qué cosas no sabes hacer, ¿vale? ¿Qué conocimientos tienes y qué conocimientos no tienes? En el caso de que no tengas todos los conocimientos necesarios, por ejemplo, imaginemos que eres un constructor de muebles, ¿vale? Eres un buen artesano que construyes muebles y que quieres vender online, pero dices, pues bueno, sé construir muebles, me sé toda la técnica, pero no sé montar una página web, no conozco de tecnologías. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Pues tu fortaleza es que sabes hacer muebles muy bien y tu debilidad, pues que no tienes conocimientos para montar una página web o nuevas tecnologías o marketing online,
no sabes cómo promover aquello que sabes. Entonces, es esa la debilidad. ¿Y cómo la puedes conseguir? Pues uno, o tienes dinero y contratas a los profesionales para hacerlo, o te haces de un socio que lo sepa, ¿no? Es decir, no te vas a hacer socio de otro artesano como tú que no sepa tecnología, sino vas a hacerte socio de alguien que sabe de marketing, que sabe de montar las webs, que sabe de todo el mundo online. Entonces, pues bueno, te vas a complementar con tu socio, ¿no? Entonces, primero para empezar eso, saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Una vez que tienes eso, entonces la idea, ¿vale? Observar qué necesidades, qué necesita la gente, qué necesidades, qué productos necesita, cuáles son los problemas de las personas. Y entonces una vez que sepas cuáles son los problemas de las personas, pues tú solucionarle con una idea, ¿no? Y una vez que tienes esa idea, entonces llevarla a la práctica, ¿eh? Es decir, lanzar cuanto antes tu idea de negocio, ¿vale? Sin esperar mucho tiempo, hazlo de la manera más barata y más rápida posible. Por ejemplo, en este caso, si vas a vender muebles, pues muy fácil, construye 4 muebles, hazle fotos, súbelas a internet, a una página web que te hagas muy barata, sin invertir mucho dinero. Hay muchas formas muy fáciles de poder hacer una página web con pocos conocimientos o con casi ningún conocimiento y rápidamente, ¿no? Hay muchas soluciones y que no te cueste mucho. Entonces, lánzalo cuanto antes, ¿vale? Sube las redes sociales, invierte a lo mejor en publicidad un poco, ¿no? 10 euros, 20 euros, lo que sea, y ve qué dice la gente de aquello que has hecho. Si ves que hay buenos comentarios, que te preguntan y tal, pues sigue adelante, invierte un poco más en hacer una web mejor, ¿vale? Pero no inviertas todo tu dinero o gran parte de ello y mucho tiempo en algo que no sabes si va a funcionar, ¿vale? Ese, digamos, es en resumen, en síntesis, el proceso de emprendimiento de un negocio, ¿vale? Pero bueno, en cada uno de estos pasos que os he dicho, podemos profundizar muchísimo, ¿no? Pero para ello nos requeriría todo un curso, ¿no? Sí, Pero sí. más o menos así. Muy bien. Y Rigoberto, ¿por qué crees que se ha puesto de moda emprender? Sobre Bueno, todo, sí, el emprendimiento, antes, cuando no se hablaba de emprendedor, se hablaba de empresarios, ¿no? mm, Y bueno, no sé, la sociedad en la que vivimos, ser empresario es como ser mala persona, ¿no? Como robarle a la gente el dinero, ¿no? O más o menos así, decir, ser un empresario es como alguien que lo único que le interesa es ganar dinero para su propio bien, ¿no? Y la verdad es que no es así. Ser empresario es lo que hoy se conoce como emprendedor, ¿no? Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque dan puestos de trabajo y solucionan los problemas de la gente con productos o servicios. Imagínate tú que todas las empresas que nos solucionan los problemas cada día, desde el móvil que llevas hasta la comida que consumes cada día, pues es gracias a los empresarios y a sus trabajadores, ¿no? Que hacen que podamos tener esos productos y servicios, ¿no? Entonces, claro, pues por ahí va, digamos, la idea, ¿no? De lo que antes era ser empresario y hoy es ser un emprendedor, ¿no? Y claro, me habías preguntado, es que ya me he ido por otro lado y la pregunta original era, sí, ¿por qué crees que en la sí, actualidad se habla tanto de este se tema? habla Y tanto de emprender, ¿no? Entonces, sí, moda. exactamente. Te decía todo esto porque siempre ha habido emprendedores. Lo que pasa es que últimamente se ha puesto de moda llamarle emprendedor porque parece que se puede emprender, digamos, en dos sentidos. Uno de ellos es porque, bueno, ya tienes esa chispa, ¿no? Esa chispa ya en tu interior, que ese carácter, ¿no? De estar al frente de proyectos, que esto es un carácter que tienen las personas. O otro lado, porque te ves en la necesidad de emprender porque te encuentras sin trabajo, ¿vale? Y no encuentras trabajo y entonces es como dicen, pues si no encuentras trabajo, no busques más, crea tú el trabajo, ¿no? Entonces es cuando allí comienza esto del emprendimiento, ¿no? Y bueno, está de moda más que nada por las grandes crisis que hemos vivido y porque mucha gente se ha dado cuenta de que emprender es posible para todos. Hoy estamos en un momento histórico porque el emprendimiento se ha democratizado. Antes, para poder emprender, para ser empresario, digamos, tenías que tener muchísimo dinero. Si no tenías muchísimo dinero y venías de una familia de empresarios, era imposible. Pero hoy, con las nuevas tecnologías, con el Internet, se ha abierto un mundo de posibilidades. Por ejemplo, si tú creabas una marca y querías anunciarte en radio o televisión, tenías que pagar una millonada en publicidad. Hoy no.
Hoy con 5 euros al día, 5 euros, 5 o incluso 3 euros por día que tú inviertas en plataformas como Facebook o Google Ads, ¿vale? Puedes ganar dinero, ¿me explico? Entonces, ¿quién no puede pagar 3 o 5 euros de publicidad al día? Pues la mayoría de las personas, hay gente que no podrá, pero la mayoría de las personas puede hacer ese sacrificio. Entonces, digamos que puedes dar a conocer tus productos, tus servicios a muchísima gente gracias a estas nuevas redes sociales y a las nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? Entonces, por eso está de moda también, porque emprender está al alcance de cualquiera y puedes emprender un negocio casi con 0 euros, casi con 0 euros, ¿no? No digo con 0 euros del todo porque algo tienes que invertir, pero no es lo mismo que antes, ¿no? Hoy puedes tener una tienda que venda muebles, utilizando el ejemplo de antes, sin pagar un alquiler, ¿no? Antes era imposible, tenías que pagar el alquiler, 1.000 euros, 2.000 euros al mes, pagar en donde almacenar los muebles. Hoy no es necesario eso, ¿vale? Es decir, eso ya te lo ahorras de entrada. ¿Cuál es tu tienda? Pues es virtual. ¿Cuánto cuesta tener una tienda virtual una vez que has montado tu web? Pues desde 3 euros, 4 o 5 euros al mes, lo pagas con un hosting, lo subes allí, y imaginar de 1.000 euros de alquiler de un negocio físico a pagar 3, 5 euros al mes para mantener una web, pues claro, es como la noche y el día, ¿no? Entonces, por eso está de moda emprender, porque se ha democratizado también el emprendimiento y, bueno, está al alcance de prácticamente todas las personas. Sí, sí. Y entonces, así para los que están pensando en emprender o se les está despertando el deseo, ¿qué libros nos recomendarías para principiantes sobre el tema de la emprendeduría? A ver, hay muchos libros de muchísimos temas, porque el emprendimiento va desde la parte más personal, ¿no? De lo que sería en este caso, pues la parte psicológica, hasta lo que sería técnicas y herramientas de marketing, ¿no? Es decir, que puedes tener una biblioteca con miles de libros para aprender a Sí, emprender, ¿no? 2 o 3 que nos dieran una buena Sí, sí, base. sí. Pero supongamos que vamos a ponernos en el supuesto de que eres una persona que, bueno, nunca se te había ocurrido lo de emprender, te encuentras de pronto sin trabajo, no sabes qué hacer, no tienes ni idea de por dónde empezar. Yo sugeriría 2 libros que son muy básicos, básicos, básicos totales, pero que creo que para alguien que está en esa situación podría servirles muy bien, ¿no? Uno de ellos es En 100 años todos muertos, de Joan Boluda, ¿vale? Que es un gran mercadólogo y que, bueno, que explica paso a paso lo que tienes que hacer si te encuentras en esa situación. Creo que es un libro excelente para alguien que empieza desde cero. Otro libro que es más motivacional, digamos que va más por el lado de la motivación personal y la superación personal, es uno de Sergio Fernández que se llama Vivir sin jefe. Y creo que este libro también como introducción, sobre todo para darte ánimos y que veas las perspectivas que hay en el mundo del emprendimiento, creo que es un libro también genial. Fantástico, muy bien, Rigoberto. Pues tomamos nota no solo de la recomendación bibliográfica, sino de todos los comentarios que nos has hecho, que sin duda han sido muy interesantes. Y bien, terminamos aquí la entrevista. Muchas gracias por haber participado con Sictus. Esperemos que siga yendo bien tu proyecto. Al contrario, muchas gracias por haber invitado a Sictus y encantado de poder compartir y espero que lo que he dicho hoy pues aporte valor y perspectivas nuevas pues a quien tenga la inquietud de poder emprender. Sí, seguro que sí. ¿Qué les dirías a aquellas personas que se lo están pensando, están indecisas o que se acaban de decidir y están a punto de empezar su proyecto? Pues que no quiten el dedo del renglón, como se dice, es decir, la perseverancia. Si no tienes perseverancia para emprender, no hay nada. Entonces, ser persistentes y creer en ti sobre todo, ¿vale? Que no te sientas, digamos, que no tienes la capacidad, sino todo lo contrario, ¿vale? Y entonces, creer en ti mismo, eso es muy, muy importante. Perfecto, pues nos quedamos con esta idea. Que vaya muy bien y nos vemos pronto. De acuerdo. Adiós. Saludos, gracias a todos. Adiós.